En este tiempo vamos a compartir la palabra de Dios y yo quisiera compartir con ustedes sobre el tema de el verdadero interés de Jesucristo. Para esto vamos a buscar el libro de San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hasta acá. Hace unos 32 años o un poquito más, un pastor de nuestra misión, cuando era estudiante misionero, eh, y él estaba en la escuela misionera, pues un día llegó una joven que participaba o era estudiante de una de las mejores universidades de Corea del Sur. Ella estaba cursando el último año de su carrera, pero en el último año de su carrera, ella tuvo una enfermedad que era el cáncer linfático. La familia, al ser una familia muy modesta, estaba muy triste, muy deprimida por la situación de su hija, porque su amada hija menor de las demás hermanas era la única que había podido llegar hasta el último año de la universidad. Aparte de esto, en el último año de su carrera, contrae una enfermedad terminal. Entonces, la familia tenía una situación muy difícil, también una situación de muchísima tristeza. Entonces, la madre buscaba siempre distintos hospitales donde poder tratarla. Sin embargo, a pesar del avance de la ciencia y de la tecnología, entonces no podían aún todavía tratar su enfermedad. Así que ella comenzaba a buscar cientos de hospitales en Corea del Sur y cuando ningún hospital podía ayudarle o solucionarle la situación que ella tenía con su hija, luego comenzó a buscar iglesias, distintas iglesias que le pudieran dar la sanación a su hija. Oyendo a las iglesias famosas, de las iglesias grandes, así participaba, pero ninguna le podía ayudar, a pesar de que lleva algunas donde decían que tenían dones, bendiciones y demás. Pero un día una hija de ella le habló de el pastor Oxopar de nuestra misión, que es la misión Buenas Nuevas, y ella fue a encontrarse con él. Entonces, después de que le contaron toda la historia, entonces él se quedó pensando un momento y les dijo: yo he orado por muchas personas que han estado enfermas. Hay algunas que se sanan y también hay algunas que no se sanan. Entonces, cuando la mamá escuchó esto, ya la mamá rápido se desanimó, se deprimió, no le interesó seguir escuchando acerca de esto. Entonces, él luego les dijo: yo no me especializo en eso, sino que yo soy un evangelista que comparte la palabra de Dios y dirige a las personas del pecado y la condenación hacia el reino de los cielos. Si a ustedes les interesa, entonces yo puedo explicarles, puedo contarles. A la mamá ya no le interesó, porque solo le interesaba la sanación de su hija nada más. Pero la hija, que estaba tan cansada de visitar tantos hospitales, de visitar tantas iglesias para ver cuál le podía sanar, ya estaba muy agotada. A la mamá no le interesaba
en ese momento lo mínimo, lo espiritual, sino su situación humana. Pero aunque a pesar de la dificultad de la salud que ella tenía, esta joven sí quería quedarse escuchando. Entonces ella sentía con la cabeza, por lo que su madre se tuvo que quedar también. Entonces él, mediante la palabra de Isaías, capítulo 53, les compartió la palabra acerca de la obra redentora de Jesucristo. Ella, creyendo en el Señor, recibió la salvación. Pero por más que ella quería congregar la iglesia, dada la situación de la salud, no podía ir. Entonces, cada cierto tiempo, el pastor Grupal con algunos estudiantes misioneros le visitaban a esta hermana. Se llamaba la hermana Young. Entonces, cuando le visitaban para hacer estudio bíblico, cuando cantaban los himnos, ella no podía cantar los himnos por lo que el cuerpo estaba muy atrofiado. Entonces, sino que cuando cantaban los himnos con el pie, ella movía el pie a la melodía de aquel himno. Y así compartían la palabra de la esperanza durante el tiempo que la podían visitar, pero pasando ya cierto tiempo, Dios la llamó, ella partió con el Señor, por lo que la enfermedad ya estaba muy avanzada y no se había podido tratar. Entonces, el pastor Oxo Park y los estudiantes misioneros recibieron el permiso de la familia para poder estar en el funeral y también para poder ver la cremación del cuerpo. Y antes de llevarlo al lugar de la incineración, estaba una persona acomodando y maquillando el cuerpo, y como la enfermedad había atrofiado tanto, su cuerpo estaba muy delgada, parecía desnutrida, y también el cuerpo estaba muy esquelético. Entonces, para rellenar el ataúd tenía que meter rollos de papel, y así luego la llevaron al lugar donde se iba a incinerar, y luego ya salía el humo. Entonces, a pesar de que la familia, los vecinos lloraban mucho y sentían mucha tristeza, en el corazón del pastor Oxo Park, también de los estudiantes misioneros, había esperanza. Esperanza porque a pesar de la situación humana que había pasado la hermana Young, ella había recibido la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en ese funeral había una persona de unos 30 años aproximadamente, con un estilo de cabello y una ropa de vestir como que fuera algún tipo de artista. Entonces él estaba llorando y llorando. Entonces cuando un estudiante misionero se le acercó, resulta que él era el hermano mayor de la hermana Young. Entonces el seminarista, cuando se le acercó, le preguntó que si quería saber dónde fue su hermana y si él también, el momento en que parta, quisiera reunirse con ella. Entonces ahí compartieron un poquito, pero ya luego quedaron de encontrarse nuevamente para poder compartir la palabra con un tiempo más prudencial. Y luego la próxima vez que se encontraron, ya pudieron compartir, y el hermano mayor de la hermana Young también recibió la salvación. Entonces, estaba muy contento y luego podía entender por qué, a pesar de la avanzada enfermedad de su hermana, y ella podía sentir tanta paz en un tiempo tan humanamente difícil. Era porque tenía la esperanza y la fe en el Señor Jesucristo, por eso, sin carga, sin dificultad, sino con paz, ella partió con el Señor. Y eso es lo que ella también quería transmitir a su familia. Por fin su hermano comprendió esto y también comenzó a congregarse, pero por el trabajo que él tenía, él era un DJ de música electrónica. Y para el cristiano, hay varios trabajos que no todos son convenientes, pero por lo que este hermano era nuevo, no sabía que ciertos tipos de trabajos no le convienen, principalmente por el tipo de ambiente en el que se rodea. Entonces, como él era DJ, tuvo que viajar a Japón y estar en distintos clubes de música. Entonces, él, sin darse cuenta o sin percatarse, comenzaba a compartir con las personas que participaban de ese club de música, con guitarristas, con cantantes. Así que comenzaba a compartir el evangelio. Entonces, aquel club de música básicamente se había convertido como en una pequeña iglesia donde se reunían y compartían la palabra, los músicos, también los DJs. Y ya pasando cierto tiempo,
él llamó al pastor Oxopac para que visitara Japón y el pastor Oxopac yendo a Japón confirmó la obra del Señor y a partir de ahí se levantó la iglesia en Japón. Hoy en día muchas personas japonesas reciben la salvación. También el hermano mayor de Jong-un es un ministro en una provincia en Corea del Sur. Así, por medio del fallecimiento de ella, la misión en otro país había podido levantarse. Y muchas veces nosotros no comprendemos cuál es el interés que tiene el Señor. Y muchas veces el interés de Jesús es diferente de el interés que nosotros tenemos. Aquí en esta palabra que leímos al inicio, había unos amigos que eran amigos de un paralítico. Probablemente en algún momento habrían escuchado de Jesús, de los milagros o señales que él hacía, y su corazón se llenó de fe para llevar a su amigo delante de Jesús y que Jesús le sanara. Entonces, ellos juntos fueron donde estaba Jesús. Él estaba reunido en una casa con mucha gente. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, sí, también sanaba a los enfermos y resucitaba algunas personas. Sin embargo, el propósito del Señor Jesucristo no era solo la sanación. Los apóstoles también hacían señales y distintas obras, pero para que la gente pudiera creer por medio de aquellas señales. Pero el propósito no era la señal, sino poder dirigir a las personas al evangelio y a la salvación. Entonces, estos amigos llevaron al paralítico o quisieron llevarlo delante de Jesucristo. En San Mateo capítulo 1, versículo 21, San Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta cita habla de el significado del nombre de Jesucristo. Jesús como tal es un nombre griego, pero en hebreo hay muchos nombres como sinónimos, que son Moisés, José, Josué, Josías, que es básicamente el mismo nombre, pero un poquito cambia la pronunciación nada más. Entonces, Jesús en hebreo puede ser Moisés o puede ser Josías, puede ser Josué también, que significa Salvador. Cristo también es una palabra, es un nombre griego. Cristo en español significa el ungido o el escogido. Quiere decir que Jesucristo significa el que Dios escogió o el que Dios ungió para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, el mismo nombre de Jesús habla de él, habla sobre el evangelio y qué es lo que él vino a hacer. Entonces, Jesucristo no solo vino con una simple misión de sanar la gente, sino que vino con el propósito de salvarnos, salvarnos de nuestros pecados. Que una persona crea en Jesucristo o que reciba a Jesucristo no es simplemente decir te recibo como mi Señor, como muchas personas tienen la costumbre. No es solo eso, sino saber qué significa su nombre, a qué vino, por qué lo hizo. Conociendo esto, sí puede recibirlo, pero sin conocer su historia, sin conocer su nacimiento, sin conocer su obra, sin conocer su propósito, entonces esa persona no puede creer realmente en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo podemos creer realmente en Él conforme a la palabra? Ahí tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solo invocar el nombre de Jesús como una costumbre, sino con la fe, sabiendo qué es lo que Él vino a hacer. Entonces, conociendo ese nombre, la obra redentora de Jesucristo puede efectuarse en la vida de nosotros. En el libro de San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, versículo 77. San Lucas 1:77 dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Y la Biblia explica de manera muy clara qué es la salvación y qué es lo que vino a hacer Jesucristo a este mundo. Muchas veces las personas escuchan la palabra salvación, pero sin conocer realmente qué significa la salvación.
Entonces, mucha gente, si uno le pregunta, ¿a qué vino Jesús? Dicen, a salvar. ¿Pero salvar de qué? Ya muchos no conocen de qué Cristo nos ha salvado. Lamentablemente, muchos así no saben, desconocen. Usamos la palabra salvar cuando estamos hablando de que alguien ha sido rescatado o como restaurado o rescatado de algún peligro. Entonces, ¿salvar de dónde? Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No, lo que Él vino a salvar, lo que Él vino a rescatarnos fue de el pecado. Pues toda la humanidad estaba como sumergida en una piscina de pecado, pero de ahí nos rescató, de ahí nos sacó del pecado, nos salvó, nos liberó. Entonces, Él vino a salvarnos del pecado. Ese es el propósito con el cual Él vino al mundo. Por eso recibir la salvación es muy diferente de solamente recibir la sanación. Muchas personas buscan al Señor o buscan las iglesias solo para sanarse o solo para aparentemente recibir alguna prosperidad, pero primeramente el enfoque es la salvación. Otras religiones u otras doctrinas se enfocan mucho en la sanación, en la prosperidad, en los dones, pero Jesús vino con el propósito de lavarnos, con el propósito de salvarnos del pecado. El Cristo vino a solamente sanar o que la sanación es salvación es una idea errónea. Volviendo a la palabra principal en San Marcos capítulo 2, San Marcos capítulo 2 del versículo 5 al 10, vamos a leer San Marcos 2 del 5 al 10. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Nuevamente el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y parece raro, parece extraño, porque los amigos de este paralítico van a llevarlo donde Jesús. Él es paralítico, no puede caminar. Entonces, la razón por la que ellos buscarían a Jesús es para que Jesús les sane, para que su amigo pueda caminar. Entonces, cuando ellos van a la casa donde Jesús estaba, la casa estaba llena, tan llena que no podían entrar, entonces subiéndose al techo de una casa ajena, luego haciendo un hueco y lo bajan. Entonces, cuando lo bajan y lo ponen delante de Jesús, el interés de ellos sería que lo sane. El interés del paralítico mismo sería que lo sane. El interés de las personas que están viendo al paralítico delante de Jesús sería que lo sane. Pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, muchas veces el interés que nosotros tenemos es diferente del interés que el Señor Jesucristo realmente tiene para nosotros. Y ellos llegaron con la expectativa nada más de que lo sanara. Pero si Jesús fuera como nosotros, nada más lo sana y ya, lo sana y lo despide. Pero cuando Jesús vio la fe de los amigos, Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, muchos se quedaron asustados. ¿Cómo? Lo hemos traído para que el profeta de Dios lo sane, pero ¿cómo le perdona los pecados? Pues de repente, aquel ambiente de aquella casa se congeló. ¿Por qué razón? En aquella casa también estaban las personas élites de Israel, los escribas y los fariseos. Ellos cavilaban dentro de sus corazones diciendo, Jesucristo está diciendo blasfemias, está mintiendo. Como nosotros no somos personas judías, no nos podemos imaginar tan claramente cómo se había puesto el ambiente en aquella casa, pero se puso el ambiente frío porque según la costumbre del Antiguo Testamento, para perdonar el pecado,
el pecado, tiene que haber un sacrificio sangriento. Tiene que presentarse un cordero sin defecto, derramar la sangre, que la sangre sea puesta en los cuernos del altar y el resto de la sangre se derrame a los pies del altar. Pero cuando Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, no había ningún altar, no había ningún cuerno, no había ningún derramamiento de sangre. Entonces, para ellos, eso es una blasfemia. Entonces, así, con ese sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que principalmente se puede leer en Levítico 4, cuando se hacía de esa manera, para Dios, la persona que presentaba aquel sacrificio ya quedaba limpio de aquel pecado. Pero cuando Jesús lo dijo, pero no había ninguna de estas cosas como el Antiguo Testamento, pues para ellos Jesús era una persona que blasfemaba. Dice el versículo 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque para perdonar el pecado sí o sí tiene que haber un sacrificio. Para sanar simplemente ocupa la gracia de Dios, el poder de Dios. Entonces ellos pensan, ¿y con qué derecho le perdona los pecados a ese paralítico? El versículo 8 y 9 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Para Jesús, sanarle a ese paralítico es muy fácil, es demasiado fácil sanarle, pero para poder perdonarle no es tan sencillo. Para poder perdonarle sí o sí necesita un sacrificio, sí o sí necesita derramar la sangre como se había hecho en el Antiguo Testamento. Para la sanación, simplemente el poder de Dios se necesita, pero para el perdón de pecados, aquel sacrificio sangriento por medio del Cordero de Dios era necesario. Es para Jesús darle la sanidad a esta persona era muy fácil, pero por más que Él sea el Hijo de Dios, para declarar tus pecados te son perdonados, no puede violar la ley, sino que Él sí o sí tiene que morir. Y es para Él, básicamente Él dice, para mí es fácil sanarlo, ya que ustedes no me entienden, pero después yo voy a morir por el pecado de ustedes también en la cruz. El versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. Entonces, Jesús intencionalmente lo hizo para que la gente sepa que el verdadero propósito de su venida no era la sanación, no era la prosperidad, no eran otras cosas, sino que era el perdón de los pecados por medio de su sacrificio y el derramamiento de la sangre en la cruz. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice así, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pues dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, Él no apareció para otra cosa más, sino para quitar el pecado que había en nosotros, para que ese pecado ya no esté en nosotros, sino que por medio de quitar aquel pecado nosotros podamos entrar al reino de los cielos. La sanidad o la prosperidad es una gracia, es una bendición que Dios nos da, pero finalmente este cuerpo un día va a volver al polvo. Este cuerpo es temporal, entonces algún día lo vamos a dejar. Por eso, la sanación, la prosperidad no es el enfoque del Señor, sino el Espíritu. Que algún momento que el Señor nos llama, simplemente este cuerpo, como que fuera una vestimenta, simplemente se va a quitar. Pero lo importante es el estado de el alma de cada uno. Importante es el Espíritu, porque la palabra dice que establecido está que muera una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros no podemos evitar la muerte,
pero sí podemos evitar llegar al infierno creyendo en la sangre del Señor Jesucristo. Por medio de su muerte, como dice aquí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él no apareció para otra cosa más, sino que para quitar los pecados. Porque en el reino de los cielos no hay el pecado. Él apareció para quitarlo, no para dejarlo. Entonces muchos cristianos en su tiempo dispusieron su vida buscando la esperanza venidera. Muchos pensando que Jesucristo vendría en su tiempo, así fuertemente predicaba el evangelio, recibía la persecución, padecía por el evangelio y así nos dejaron muchas enseñanzas. Pero muchas personas hoy en día hablan simplemente de la prosperidad, hablan simplemente de la sanación, pero si fuera así, los apóstoles también hubieran sido millonarios, habrían tenido muchas posesiones, muchas casas, pero muchas veces ellos ni casa propia tenían, ni cama propia tenían, sino que ellos vivían como peregrinos. Porque la salvación no es sinónimo de prosperidad o sinónimo de sanación, son cosas diferentes. Entonces, muchos de ellos perdieron las casas, muchos de ellos también perdieron las familias, entonces, la Biblia nunca dice que la prueba de la salvación es la prosperidad o es la sanación, sino que habían algunos que tenían padecimientos en su carne como las enfermedades, otros no tenían los recursos económicos, así que la prueba de la salvación no es la prosperidad como muchas personas suelen pensar. Entonces, cuando Dios llama a alguna persona, cuando Dios se lleva a alguna persona, no es solo porque sí, sino que Dios siempre tiene algún propósito para cada uno de manera diferente. En el caso de la hermana Yohan, quien era joven, pero Dios le llamó. Y no le llamó solo porque sí, no le llamó solo sin un propósito, sino que le llamó con el fin de que su hermano pudiera escuchar el Evangelio y de esta manera, llegando a Japón, compartiendo la palabra, se levantara la misión en Japón. Y así hoy en día muchas iglesias en Japón se levantan y las personas japonesas también reciben la salvación. En esta primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en este mundo todas las cosas pasan. Por eso buscar las cosas del mundo pierde sentido, carece de sentido para el Señor. Porque en este mundo todo pasa, todo se pierde. Gana dinero, pero el dinero se va. Puede comer mucho, pero al final la comida se va. Puede pasear mucho, pero todo siempre en este mundo se va, es pasajero. Por eso quien busca las cosas de este mundo es una persona muy superficial que no conoce que este mundo es simplemente pasajero. El Señor no vino para buscar la gloria de este mundo, sino para que nosotros viviéramos sirviendo a Dios en el Espíritu. La prosperidad, la sanidad en algún momento pasa, pero la palabra y aquella persona que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, leyendo la Biblia es como nosotros podemos encontrarnos con la voluntad de Dios, podemos encontrarnos con el corazón de Dios y comprobar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso aquella persona que no ora, no lee la Biblia, no escucha la palabra, siempre vive pensando que no tiene ningún propósito, que no conoce su propósito. Y muchas personas así sufren lo que algunos dicen una crisis existencial. Pero el Señor nos dejó su propósito, nos dejó su voluntad. También, aunque uno piensa, yo tengo enfermedades, tengo situaciones, el Señor principalmente nos quitó el pecado por medio de su muerte en la cruz. Pero no solo quitó el pecado, sino también la enfermedad. En la palabra de Isaías, capítulo 53, Isaías 53, vamos a leer. Isaías 53, versículo 4. Dice así: si bien Jesucristo, su propósito y su voluntad era nuestra salvación, también nos permite la sanación. Dice:
ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque humanamente alguno pueda tener algún malestar, alguna dificultad en la salud, alguna situación complicada, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Hay personas que tienen problemas de su salud, hay algunas personas, hoy en día, en muchas personas jóvenes, y creo que en algunos adultos también, se volvió muy popular el decir que por tal situación o tal pensamiento o tal malestar es por la ansiedad. Eso se volvió algo muy popular de hace unos años para acá, pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, la gente que vive enferma, que vive con ansiedad, es porque no cree en la palabra, que dice que él se llevó nuestras enfermedades. También la palabra en las cartas de Juan menciona que puesta nuestra ansiedad sobre él. Entonces, si alguno tiene ansiedad, esa ansiedad fue puesta en el Señor Jesucristo. Si alguno tiene alguna enfermedad, Él también llevó esa enfermedad cuando murió en la cruz. Muchas veces nuestra razón de sufrir es por no creer exactamente en la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que lee la palabra puede vivir felizmente. Uno pasa malas situaciones, pero en Cristo es más que vencedor. Claro, uno humanamente se enferma, pero dice que Él llevó nuestras enfermedades. Puede venir la ansiedad, pero nuestra ansiedad fue puesta sobre Él, también dice. Alguno puede tener depresión, pero la palabra dice que Él nos da el gozo. Muchos sufren por no tener la palabra dentro de su corazón. Por eso, el que busca los deseos del mundo y las maneras del mundo para salvarse o para sanarse, siempre lleva una vida llena de dificultad, llena de problemas. Y en el tiempo del Señor, y después de la partida del Señor y durante mucho tiempo, sí habían cristianos que padecían enfermedades, tenían persecución, perdieron bienes, perdieron familia, pero ellos vivían con la esperanza venidera en el Señor Jesucristo, enfocados en la vida eterna. Entonces, que Dios ya nos tiene un galardón, un premio preparado para nosotros. Entonces, si realmente alguno recibió por la fe el nombre del Señor Jesucristo, esa persona es salva. Si es salva, puede decir que es hijo de Dios. De la misma manera puede decir que ya está sano de la enfermedad que tiene, o de la ansiedad que tiene, o de la situación que humanamente atraviesa. Entonces, si bien como la sanación o la prosperidad no son como pruebas de que una persona ya fue salva, pero el Señor también en su gracia y su misericordia nos permite estas cosas. Entonces, mientras nosotros vivamos aquí, a pesar de todas las cosas que se pasan, el Señor nos acompañará en todos los caminos, en toda nuestra vida. Y vamos a ver el cumplimiento de las promesas del Señor en la vida de nosotros. Así la mamá de la hermana Yongen tenía un propósito muy diferente, solo que su hija se sanara, nada más. Pero Dios tenía un propósito diferente por medio de la vida de la hermana Yongen, por medio de su fallecimiento, que su hermano también pudiera recibir la salvación y por medio de él levantar la misión en Japón. Así los amigos del paralítico llevaron a su amigo delante de Jesús para que éste le sanara. Ese era su único enfoque. Pero cuando Jesús lo ve, lo perdona. Luego le sana. Si muchos buscan a Jesús o muchos en su vida tienen un interés propio, tienen una voluntad propia, pero el Señor tiene una voluntad y un camino diferente para nosotros conforme al que nosotros queríamos o pensábamos en muchas ocasiones. Por eso, mediante la palabra, mediante la lectura, es como podemos toparnos, encontrarnos y ser dirigidos por la voluntad de Dios. Lo que yo quiero no es lo que necesariamente Dios quiere para mí. Lo que yo quiero tampoco es algo que necesariamente me sea beneficioso. Dios nos dirige conforme a su voluntad y Dios nos dirige conforme a lo que es más conveniente para nuestra vida cotidiana y también para nuestra vida espiritual. En el libro de Isaías, capítulo
55, versículo 7, dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo que el Señor piensa no es lo mismo que nosotros pensamos. El camino que nosotros queremos seguir no es el mismo camino que Dios quiere. Entonces, a muchos les cuesta unirse con la voluntad de Dios. Tienen su pensamiento, tienen su propio camino, pero por eso aquí dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque cuando seguimos nuestro pensamiento, nuestro gusto, nuestro camino, nos alejamos del Señor. Por eso dice que deje limpio su camino, también deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque con el pensamiento propio, con el camino propio, no nos podemos encaminar dentro de la voluntad del Señor. Por eso Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos, negar nuestra carne, negar nuestro pensamiento, nuestro deseo también. Por eso en el libro de San Mateo habla de llevar el yugo del Señor. A muchos no les gusta llevar el yugo del Señor, compartir el Evangelio, invitar, participar de las cosas del Señor. A muchos no les gusta, pero ese yugo del Señor es lo que a nosotros nos permite el descanso. Dice: llevad mi yugo que es ligero. Nosotros tenemos muchas cargas y dificultades. El Señor toma nuestras cargas y nos dice: solo lleve mi yugo que es fácil y ligero. Entonces, así cuando algún hermano aprende a llevar el yugo del Señor, deja su propia carga encima de Jesucristo por medio de la palabra y comienza a llevar el yugo del Evangelio, su vida se cambia. Por eso, aunque tenga cientos de dificultades, cientos de problemas, pero a pesar de que tenga todas esas cosas, sí comparte la palabra, sí sirve al Señor, entonces Dios le comienza a dirigir, Dios le comienza a bendecir, Dios también le comienza a sustentar. Pero dice que tiene que dejar su camino, su pensamiento, volverse al Señor y llevar el yugo del Señor. Pues mientras una persona haga esto, puede vivir felizmente, puede vivir con gozo, lejos de los engaños de Satanás, lejos de los pensamientos y la situación de este mundo. Por eso Santiago dice que el que vive sometido al Señor puede huir del diablo, o el diablo huye de él. Por eso muchas personas no les gusta someterse a Dios, a lo que dice la palabra, no les gusta consultar, todo quiere hacerlo por sí mismo, pero quien reconoce a Dios, se somete a Dios, dice que el diablo huirá de vosotros. Entonces, si tiene ansiedad, si tiene la enfermedad, si tiene la situación difícil, siente que no puede pasarla, ahí el enemigo le está engañando, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él ya llevó el pecado, ya llevó la enfermedad, ya llevó la ansiedad, ya llevó toda la situación. Llevando todo, simplemente nos manda a tener el yugo, o sea, el trabajo del evangelio. Cuando algún hermano ya es adulto, ya es joven, puede llevar una vida así, Dios comienza a trabajar en su propia vida, también con su familia. Dios le va a bendecir, Dios le va a dirigir y le va a permitir una vida con gozo. Por eso a los hermanos de la iglesia siempre procuramos meterles en algo dentro del evangelio. Claro, a algunos no les gusta y se escapan. Algunos siempre tienen alguna excusa: no hay plata para ir, no puedo hacer esto porque no sé, me cuesta, qué es cosa, estoy ocupado aquí, tal día no puedo. Así algunos, por pura excusa, evita llevar el yugo del Señor. Pero por alguna razón, la iglesia siempre nos da el yugo. Ay, venga a la iglesia, ayude a preparar tal evento, ayude con tal actividad, aunque no le guste, aunque le dé vergüenza, aunque le dé miedo. Porque cuando uno vive así pegado con el Señor, Dios le muestra lo que es una felicidad verdadera. Cuando las personas viven para sí mismas, al principio parece que todo va bien, al principio se ve todo muy lindo, al principio se ve como que todo marcha bien, pero conforme pasa el tiempo, entonces su vida comienza a sufrir.
su vida se comienza a entristecer y luego se arrepiente de no haber participado en las cosas del Señor, de no haber participado en la obra del Evangelio y se pierde, ay, aquel tiempo yo me lo perdí, aquella felicidad que Dios quería darme la perdí. Por ahora Dios nos permite nuevamente unirnos con la iglesia, unirnos con el Evangelio, darnos la vida de gozo. Satanás siempre nos va a atacar para alejarnos, para separarnos, para no vivir por el Señor, para hacernos sentir tristes. Hasta el sueño Satanás da. Si cuando algunos usan el teléfono nunca se les cierran los ojos, pero abre la Biblia, le entra sueño. Escucha la predicación, le entra sueño. Hasta eso también trabajo de Satanás. Por eso, hasta eso hay que negar. Pero de esta manera Dios nos permite una vida muy feliz. También viendo cómo otros se gozan, cómo otros reciben la salvación, cómo otros disfrutan de el servicio del Evangelio. Dios nos va a permitir una vida muy bendita a cada uno de nosotros. Por eso, entre más cerca esté uno de la iglesia, del trabajo del Evangelio, aunque tenga muchas cargas del Evangelio, muchas ocupaciones, pero eso le impide ocuparse en la carne, eso también le permite ver los testimonios de el Señor. Dios no nos llama por lo que nosotros seamos capaces, sino porque Dios desea bendecirnos, desea hacernos felices y también desea utilizarnos para la obra de el Señor. ¿Quién puede comprender esto y caminar conforme Dios le mandó, conforme Dios le llamó? Su vida se va a hacer una vida feliz. La familia también va a ser feliz y la familia también va a recibir la salvación. De esa manera Dios quiere trabajar en nosotros y con la esperanza vivamos dentro de la promesa de Dios que nos dejó por medio de la palabra. En esta noche vamos a llegar hasta aquí.